Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva parte de nuestra lectura del libro La isla misteriosa de Julio Verne, capítulo 3, parte 15. Esta parte se titula Un telegrama conduce a los colonos ante el capitán Nemo. Los colonos, advertidos por el ingeniero, habían suspendido sus trabajos y contemplaban en silencio la cima del monte Franklin. El volcán se había reanimado y los vapores habían penetrado en la capa mineral acumulada en el fondo del cráter. Pero los fuegos subterráneos producirían alguna erupción violenta. Esta era una eventualidad acerca de la cual nada podía pronosticarse. Sin embargo, aun admitiendo la hipótesis de una erupción, era probable que no fueran muy dañosas para el conjunto de la isla. No siempre son desastrosos los derramamientos de materias volcánicas, y la isla había estado sometida a estas pruebas, como lo demostraban las corrientes de lava que surcaban las laderas septentrionales de la montaña. Además, la forma del cráter, la boca abierta en su borde superior, debía proyectar la expansión de lava hacia las partes estériles de la isla y en dirección opuesta a las fértiles. Sin embargo, lo pasado no era una garantía segura del porvenir. Con frecuencia en la cima de los volcanes se cierran antiguos cráteres y se abren otros nuevos, hechos que se han producido en los dos mundos, en el Tena, en Popocatépetl, en Orizaba, y en vísperas de una erupción hay motivo para temerlo todo. Bastaba un terremoto, fenómeno que acompaña alguna vez a las expansiones volcánicas, para que se modificara la disposición interior de la montaña y se abriera nuevas vías a las lavas incandescentes. Cyrus Smith explicó todo esto a sus compañeros y sin exagerar la situación les dio a conocer el pro y el contra. De todos modos, nada podía hacerse. El palacio de granito no parecía amenazado, a no ser que un temblor de tierra conmoviese el suelo. Pero la dehesa corría peligro si se llegaba a abrir algún nuevo cráter en las pendientes meridionales del monte Franklin. Desde aquel día los vapores no dejaron de coronar la cima de la montaña, y aún pudo observarse que aumentaban tanto en altura como en espesor, sin que se levantase llama alguna entre sus gruesas volutas. El fenómeno se concentraba todavía en la parte inferior de la chimenea central. Entretanto, con los buenos días se reanudaron los trabajos. Apresurase todo lo posible la construcción del buque y aprovechando el salto de agua de la playa, Cyrus Smith estableció una serrería hidráulica, que convirtió más rápidamente los troncos de árboles en tablas y vigas. El mecanismo de este aparato era tan sencillo como lo que funcionaba en las rústicas sierras de Noruega. No se trata de obtener más que dos movimientos, uno horizontal para la pieza de madera y otro vertical para la sierra, y el ingeniero lo consiguió por medio de una rueda, dos cilindros y poleas convenientemente dispuestas. A finales de septiembre el armazón del buque, que debía llevar aparejo de goleta, se levantaba en el arsenal. Las cuadernas estaban casi enteramente terminadas y mantenidos todos sus pares por una cintura provisional. Podía apreciarse ya las formas de la embarcación. Aquella goleta, fina en popa y ancha en la proa, sería sin duda alguna apta para hacer una larga travesía en caso necesario, pero la colocación de los tablones de forro, de las bagras y del puente exigía todavía mucho tiempo. Afortunadamente había podido salvarse la clavazón del antiguo brig después de la explosión submarina. De los tablones y curvas mutilados, Penfron y Ayrton habían arrancado los pernos, cabilla y una gran cantidad de clavos de cobre. Era trabajo ahorrado a los herreros, pero los carpinteros tenían todavía mucho que hacer. Tuvieron que interrumpirse por espacio de una semana las obras de construcción para atender a las tareas de la recolección y almacenaje de las diversas cosechas que abundaban en la meseta de la Gran Vista. Pero terminadas estas tareas, consagraron todos los instantes a la construcción de la goleta. Cuando llegaba la noche, los trabajadores estaban verdaderamente extenuados de cansancio. Con el fin de no perder tiempo, habían modificado las horas de la comida. Comían a las 12 y cenaban cuando les faltaba la luz del día. Entonces subían al palacio de granito e iban pronto a la cama. Algunas veces, sin embargo, la conversación, cuando recaía sobre algún punto interesante, retrasaba la hora del sueño,
Los colonos, dando rienda a su imaginación, hablaban del porvenir de los cambios que lieraría en su situación un viaje de la goleta a las tierras más cercanas. Pero en medio de estos proyectos dominaba siempre el pensamiento de un regreso ulterior a la isla Lincoln. Jamás abandonarían aquella colonia fundada con tanto trabajo y buen éxito, y la cual, por efecto de las comunicaciones con América, recibiría un nuevo desarrollo. Penfron y Nat esperaban concluir en ella sus días. Helber, decía el marino, ¿verdad que no abandonará jamás la isla Lincoln? Jamás, Penfron. Sobre todo si tú decides a quedarte en ella. Por descontado, hijo mío, respondía Penfron, te esperaré. Me traeré a tu mujer y tus hijos y haré de tus pequeños famosos jeques. Convenido, replicaba Helber riendo y ruborizándose a la vez. Y usted, señor Ciro, continuaba Penfron entusiasmado, usted será siempre el gobernador de la isla. A propósito, ¿cuántos habitantes podrá mantener? 10.000 por lo menos. Conversando así, dejaban hablar a Penfron y de proyecto en proyecto el periodista acababa por fundar un periódico, el New Lincoln Herald. Así es el corazón del hombre, el deseo de ejecutar obras de larga duración, que le sobrevivan, es la señal de su superioridad sobre todo lo que existe en el mundo, en su dominación, en la justicia en el mundo entero. Después de todo, ¿quién sabe si Jup y Todd no tenían también su pequeña ilusión acerca del futuro? Ayrton, silencioso, se decía interiormente que quería volver a ver a Lord Glenderman y mostrarse rehabilitado a los ojos de todos. Una tarde, el 15 de octubre, la conversación transcurría entre hipótesis. Se había prolongado más de lo acostumbrado. Eran las 9 de la noche y largos bostezos mal disimulados anunciaban la hora del sueño. Penfron acababa de levantarse para dirigir hacia su cama cuando el timbre eléctrico situado en la sala sonó. Todos estaban allí: Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Helber y Ayrton, Penfron y Nab. No había ninguno de los colonos en la dehesa. Cyrus Smith se levantó. Sus compañeros se miraron unos a otros creyendo haber oído mal. ¿Qué quiere decir esto?, exclamó Nab. ¿Llama al diablo? Nadie contestó. El tiempo está de tormenta, observó Helber. No puede ser la influencia eléctrica que... Helber no pudo terminar su frase. El ingeniero, hacia el cual todos dirigían sus miradas, sacudió la cabeza negativamente. Esperemos, dijo Gedeon Spilett. Si es un aviso, quien quiera que sea, el que lo haya hecho lo volverá a repetir. Pero, ¿quién quiere que sea?, exclamó Nab. Pues, repuso Penfron, el que... La frase del marino fue interrumpida por una nueva llamada del timbre. Cyrus Smith se dirigió hacia el aparato y, dando la corriente al hilo, envió esta pregunta a la dehesa. ¿Qué quieres? Algunos instantes después, la aguja se movía en el disco alfabético, dando esta respuesta a los habitantes del Palacio de Granito. Venid corriendo a la dehesa. Por fin, exclamó Cyrus Smith. Sí, por fin iba a revelarse el misterio, ante aquel inmenso interés que les impulsaba a correr a la dehesa. Había desaparecido el cansancio y el deseo de reposo de los colonos. Sin haber pronunciado una palabra, en algunos instantes habían abandonado el palacio de granito y estaban en la playa. Solamente Jup y Top se habían quedado. Podían pasar sin ellos. La noche era muy oscura. La luna nueva aquel día había desaparecido al mismo tiempo que el sol. Como había dicho Helber, gruesas nubes formaban una bóveda baja y pesada que impedía la irradiación de las estrellas. Solo algunos relámpagos de calor, reflejos de una tormenta lejana, iluminaban el horizonte. Era posible que algunas horas más tarde retumbase directamente el trueno sobre la isla. La noche se presentaba amenazadora, pero por profundas que fuese la oscuridad, no podía detener a personas habituadas a recorrer el camino de la dehesa. Subieron la orilla izquierda del río de la Merced, llegaron a la meseta, pasaron el puente del arroyo de la Glicerina y avanzaron a través del bosque. Caminaban a buen paso, poseídos de vivísima emoción. Ya no tenían en la menor duda. Iban a encontrar al fin la clave tan buscada del enigma, el nombre del ser misterioso tan profundamente interesado en la vida de los colonos, de influencia tan generosa y de tan potente acción. En efecto, para que aquel desconocido hubiera acudido tan oportunamente en su socorro en todas las ocasiones, no era menester que
participara en la existencia de los colonos, que conociese su más pequeños pormenores y hasta que oyese lo que se hablaba en el palacio de granito? Cada uno, absorto en sus reflexiones, apresuraba el paso. Bajo aquella bóveda de árboles la oscuridad era tal que la linde del camino no se veía. Ningún ruido por otra parte turbaba el silencio del bosque. Aves y cuadrúpedos, a causa de la pesadez de la atmósfera, estaban inmóviles y silenciosos. No agitaban las hojas el menor soplo de aire. Solamente los pasos de los colonos resonaban en la oscuridad sobre el endurecido suelo. Durante el primer cuarto de hora de marcha el silencio no fue interrumpido más que por esta observación de Pencroff. Tendríamos que haber tomado un farol, y por esta respuesta del ingeniero, ya encontraremos uno en la dehesa. Cyrus Smith y sus compañeros habían salido del Palacio de Granito a las 9:12 y a las 9:47 habían recorrido una distancia de 3 millas sobre las 5 que separaban la desembocadura del río de la Merced de la dehesa. En aquel momento se extendieron sobre la isla relámpagos blanquecinos, haciendo destacar los contornos del follaje en negro. Aquellos resplandores deslumbraban y cegaban a los colonos. Evidentemente no podían tardar en desencadenarse la tormenta. Los relámpagos se hicieron poco a poco más rápidos y más luminosos. Se oía el tableteo de los truenos en las profundidades del cielo y la atmósfera era sofocante. Los colonos caminaban como si hubieran sido empujados hacia adelante por una fuerza irresistible. A las 10:15 un vivo resplandor les mostró el recinto de la empalizada y apenas habían franqueado la puerta, estallaron los truenos con formidable violencia. En un instante atravesaron el recinto y Cyrus Smith se encontraba ante la habitación. Era posible que el desconocido ocupase la casa, puesto que de allí había debido partir el telegrama. Sin embargo, ninguna luz iluminaba la ventana. El ingeniero llamó a la puerta, no tuvo respuesta. Cyrus Smith abrió y los colonos entraron en la habitación, que estaba completamente a oscuras. Nab echó yescas y un instante después estaba encendido el farol y registrada la casa en todos sus rincones. No había nadie. Todo estaba en el estado en que había sido dejado. ¿Habremos sido víctimas de una ilusión?, murmuró Cyrus Smith. No, no era posible. El telegrama decía: venid corriendo a la dehesa. Se acercaron a la mesa destinada al servicio del hilo. Todo estaba en su sitio: la pila, la caja que la contenía, el aparato de recepción y transmisión. ¿Qué ha venido la última vez de aquí?, preguntó el ingeniero. Yo, señor Sleep, repuso Ayrton. ¿Y eso fue? Hace 4 días. Una nota, exclamó Helber enseñando un papel que había encima de la mesa. En aquel papel estaba escrito en inglés estas palabras: seguid el alambre nuevo. ¡En marcha!, exclamó Cyrus Smith, comprendiendo que el despacho no había partido de la dehesa, sino del recinto misterioso puesto en relación con el Palacio de Granito por medio de un alambre suplementario unido al antiguo. Nat tomó el farol encendido y todos salieron de la dehesa. La tempestad se desencadenaba con violencia, disminuyendo sensiblemente el intervalo que separaba cada relámpago de cada trueno. El meteoro iba pronto a dominar el monte Franklin, y en toda la isla, a la luz de sus fulgores intermitentes, podía verse la cima del volcán coronada de un penacho de vapores. En toda la parte de la dehesa que separaba la casa del recinto de la empalizada no había ninguna comunicación telegráfica, pero después de haber pasado la puerta el ingeniero corrió derecho al primer poste y vio a la luz un relámpago que un nuevo alambre bajaba desde el aislador a tierra. Aquí está, dijo. Aquel hilo seguía por el suelo, pero en toda su longitud estaba envuelto en una sustancia aislante como la que envuelve los cables submarinos, lo que aseguraba la libre transmisión de las corrientes eléctricas. Por su dirección parecía penetrar en los bosques y en los contrafuertes meridionales de la montaña. Por consiguiente, corría hacia el oeste. Sigámoslo, dijo Cyrus Smith. Guiados por la luz del farol y el resplandor de los relámpagos, los colonos se lanzaron por el camino trazado por el alambre. El tableteo del trueno era continuo y su violencia tal que era imposible oír una palabra. Por otra parte, no se trataba de hablar, sino de seguir adelante. Cyrus Smith y sus compañeros empezaron a subir el contrafuerte que había entre el valle de la dehesa y el río de la cascada, que atravesaron en su parte más estrecha. El alambre, unas veces tendido sobre las ramas
bajas de los árboles, otras por el suelo, los guiaba. El ingeniero había supuesto que el alambre se detendría en el fondo del valle y que allí estaría el retiro del desconocido, pero no fue así. Hubo que subir el contrafuerte del sudoeste y descender después a aquella meseta árida terminada por las murallas de basalto tan extrañamente amontonados. De acuerdo, en cuanto uno u otro de los colonos se agachaba, tocaba el alambre con la mano y rectificaba la dirección, si era necesario. No había duda que aquel hilo corría directamente hacia el mar. Allí, en alguna profundidad de las rocas ígneas, se abría la morada tan infructuosamente buscada hasta entonces. El cielo era todo fuego. Un relámpago no esperaba al otro. Chispas eléctricas caían sobre la cima del volcán y se precipitaban en el cráter en medio del humo espeso. En algunos instantes hubiera podido creerse que el monte proyectaba llamas. A las 11 menos un minuto los colonos habían llegado a los altos peñascos que dominaban el océano al oeste. El viento se había levantado y la resaca mugía y 500 pies más abajo. Sería Cyrus Smith calculó que sus compañeros y él habrían recorrido 1 milla y media desde la dehesa. En aquel punto el alambre pasaba entre las rocas, siguiendo la pendiente bastante ruda de un barranco estrecho y caprichosamente formado. Los colonos entraron por allí a riesgo de provocar algún hundimiento de rocas mal equilibradas y de ser precipitados al mar. El descenso era muy peligroso, pero no miraban el peligro, no eran dueños de sí mismos y una irresistible atracción les llevaba hacia aquel punto misterioso como el imán llama al hierro. Descendieron casi inconscientemente a aquel barranco, que en pleno día hubieran considerado como impracticable. Las piedras rodaban y resplandecían como bólidos inflamados cuando atravesaban las zonas de luz. Cyrus Smith iba a la cabeza, Ayrton cerraba la marcha. Unas veces caminaban paso a paso, otras se deslizaban por las rocas resbaladizas, luego se levantaban y continuaban su camino. Por fin, el alambre, describiendo un ángulo brusco, tocó las rocas del litoral, verdadero semillero de oscollos, que debían ser batidos por las grandes mareas. Los colonos habían llegado al límite inferior de la muralla basáltica. Encontraron un estrecho pasadizo que corría horizontalmente y paralelamente al mar. El alambre lo seguía y por él entraron los colonos. No había andado 100 pasos cuando el pasadizo, inclinándose hasta forma una pendiente moderada, llegaba así al nivel de las olas. El ingeniero tomó el alambre y vio que se hundía en el mar. Sus compañeros detenidos por él estaban estupefactos. Un grito de decepción, casi de desesperación, se escapaba de sus pechos. ¿Habría que precipitarse al mar en busca de una caverna submarina? En el estado de sobreexcitación moral y física en que se encontraban no hubieran vacilado en hacerlo. Sin embargo, una reflexión del ingeniero les detuvo. Cyrus Smith condujo a sus compañeros a una infractuosidad de las rocas y les dijo: esperemos. El mar está alto. Cuando baje, el camino quedará abierto. Pero, ¿qué le induce a creer?, preguntó Pencroff. No nos hubiera llamado si no pudiéramos llegar hasta él. Cyrus Smith había hablado con tal convicción que nadie osó replicarle. Su observación, por otra parte, era lógica y había que admitir que se abría al pie de la muralla una abertura practicable durante la marea baja que las olas cubrían en aquel momento. Todo se reducía a esperar algunas horas. Los colonos se metieron silenciosamente en una especie de pórtico abierto en una roca. Empezaba a caer la lluvia, y en breve las nubes, desgarradas por el rayo, se convirtieron en torrente. Los ecos repercutían en el estampido del trueno y le daban una sonoridad grandiosa. La emoción de los colonos era inmensa. 1000 pensamientos extraños y sobrenaturales atravesaban su cerebro evocando alguna aparición grande y sobrehumana, única que habría podido corresponder a la idea que se había formado el genio misterioso de la isla. A las 12 de la noche, Cyrus Smith, llevándose el farol, descendió hasta el nivel de la playa para observar la disposición de las rocas. Hacía 2 horas ya que bajaba la marea. El ingeniero no se había equivocado, empezaba a sobresalir entre las aguas la bóveda de una vasta excavación. Allí el alambre conductor formaba un recodo en ángulo recto, se introducía al interior. Cyrus Smith volvió al lado de sus compañeros y les dijo: dentro de 1 hora la abertura será practicable. ¿Luego existe?, preguntó Pencroff. ¿Lo dudaba usted?, repuso Cyrus Smith. Pero esta caverna estará llena de agua hasta cierta altura, observó Herbert.
O esta caverna está completamente seca, contestó Cyrus Smith, y entraremos a pie, o no lo está, o tendremos un medio de transporte a nuestra disposición. Transcurrió una hora, todos descendieron a la playa bajo la lluvia. En 3 horas la marea había bajado 15 pies y el arco trazado por la bóveda sobresalía sobre el nivel del piar 8 pies por lo menos. Era como el arco de un puente bajo el cual pasaban las olas cubiertas de espuma. Al agacharse el ingeniero vio un objeto negro que flotaba en la superficie del mar y lo trajo hacia sí. Era una canoa, amarrada por una cuerda a una punta interior de la pared. Aquella canoa era de cobre trabajado con pernos y tenía en el fondo, bajo los bancos, los remos. Embarquemos, dijo Cyrus Smith. Un instante después los colonos habían entrado en la canoa. Knapp y Ayrton manejaban los remos. Pencroff iba al timón, Cyrus Smith a proa, y el farol, puesto sobre la roda, alumbraba el camino. La bóveda, muy baja, a través de la cual pasaba la canoa, se levantaba luego, pero la oscuridad era demasiado profunda y la luz del farol demasiado insuficiente para que pudiera reconocerse la extensión de aquella caverna, su anchura, su elevación y su profundidad. En aquella construcción subterránea y basáltica reinaba un silencio impotente. Ningún ruido exterior penetraba en ella y los estallidos del trueno o del rayo no podían atravesar sus espesas paredes. En algunos puntos del globo existen estas cavernas inmensas, especie de criptas naturales que se remontan a la época geológica. Unas están invadidas por las aguas del mar, otras contienen en sus entrañas lagos enteros. Tales son las grutas de Fingal en la isla de Estafa, una de las Hébridas, las de Margat, en la bahía de Dournes, en Bretaña, los Bonifacios, en Córcega, las de Lice, Forch, en Noruega, y en fin, las inmensas cavernas de Mutmut, en Kentucky, de 500 pies de altura y de más de 20 millas de longitud. En muchos puntos del globo la naturaleza ha abierto esas criptas y las ha conservado para admiración de los hombres. Respecto a la que exploraban los colonos, se extendía hasta el centro de la isla. Hacía un cuarto de hora que navegaban la canoa siguiendo las indicaciones del ingeniero, cuando éste gritó «¡Más a la derecha!». La embarcación modificó su rumbo, vino a rozar la pared de la derecha. El ingeniero quería, con razón, reconocer si el alambre continuaba a lo largo de aquella pared. El alambre estaba allí sujeto a las puntas salientes de las rocas. Adelante, volvió a decir Cyrus Smith. Los dos remos sumergidos en la oscuridad, en las oscuras aguas, pusieron de nuevo en movimiento la embarcación. Así continuaron por espacio de otras cuarto de hora. Desde la abertura de la caverna debían haber recorrido al menos media milla, cuando se oyó de nuevo la voz de Cyrus Smith que gritó ¡Alto! La canoa se detuvo y los colonos observaron una viva luz que iluminaba la enorme cripta tan profundamente abierta en las entrañas de la isla. Entonces pudieron ver aquella caverna, cuya existencia nadie hubiera sospechado. A una altura de 100 pies se redondeaba una bóveda sostenida por columnas de basalto, que parecía haber sido fundidas en el mismo molde. Arcos irregulares, molduras caprichosas se apoyaban sobre aquellas columnas, que la naturaleza había levantado en las primeras épocas de la formación del globo. Los fuestes basálticos, encajados uno en otro, medían de 40 a 50 pies de altura, y el agua, mansa y tranquila, cualesquiera que fuesen las agitaciones exteriores, bañaba su base. El resplandor del foco de luz visto por el ingeniero, apoderándose de cada arista prismática y sembrándolas de puntos luminosos, penetraba, por decirlo así, en las paredes como si hubieran sido diáfanas y transformadas en otros tantos carbunclos resplandecientes, las menores puntas del subterráneo. A consecuencia de un fenómeno de reflexión, el agua presentaba en su superficie esta diversidad de brillo, de suerte que en la canoa flotaba entre dos zonas resplandecientes. No podía haber duda sobre la naturaleza y la radiación proyectada por el centro luminoso, cuyos rayos claros y rectilíneos se quebraban en todos los ángulos y en todas las molduras de la cripta. Aquella luz procedía de un foco eléctrico y su color blanco dejaba adivinar su origen. Allí estaba el sol de aquella caverna y la llenaba toda.
A una señal de Cyrus Smith cayeron los remos en el agua haciendo saltar una verdadera lluvia de carbunclos y la canoa se dirigió hacia el foco luminoso y se encontró enseguida a medio cable de distancia. En aquel sitio la ancha sábana de agua medía unos 350 pies y se podía ver más allá del centro resplandeciente un enorme muro basáltico que cerraba la salida por aquel lado. La caverna se había ensanchado considerablemente y el mar formaba en ella un pequeño lago, pero la bóveda, las paredes laterales y la del fondo, todos aquellos prismas, todos aquellos cilindros, todos aquellos conos estaban bañados en el fluido eléctrico hasta parecer que su resplandor nacía de ellos. Hubiera podido decirse que sudaban luz aquellas piedras talladas como diamantes de gran precio. En el centro del lago flotaba sobre la superficie de las aguas, inmóvil y silencioso, un enorme objeto fusiforme. El resplandor que proyectaba salía por su costado como por dos bocas de horno que hubiesen sido caldeados al rojo blanco. Aquel aparato parecía el cuerpo de un enorme cetáceo. Tenía unos 250 pies de longitud y se elevaba 10 o 12 pies sobre el nivel del mar. La canoa se acercó a él lentamente. Cyrus Smith se había levantado y puesto en proa miraba poseído de una violenta agitación. Luego de repente, haciendo el brazo del periodista, exclamó: "Es él, tiene que ser él". Después se dejó caer sobre el banco de la canoa, murmurando un nombre que solo fue oído por Gedeon Smith. Sin duda el periodista conocía aquel nombre, porque produjo en él un efecto prodigioso y respondió con voz sorda: "Él, un hombre fuera de la ley". "Él", dijo Cyrus Smith. Por orden del ingeniero, la canoa se acercó al singular aparato flotante por el costado izquierdo, del cual se escapaba un haz luminoso a través de una espesa vidriera. Cyrus Smith y sus compañeros subieron sobre la plataforma, vieron una carroza abierta y entraron por la abertura. Al extremo inferior de la escalera se dibujaba un callejón interior iluminado eléctricamente, y al final se abría una puerta que Cyrus Smith empujó. Una sala requimante adornada, que atravesaron rápidamente los colonos, confiaba con una biblioteca cuyo techo luminoso vertía un torrente de luz. El ingeniero abrió una ancha puerta que había en el fondo de la biblioteca, un vasto salón, especie de museo, donde estaban acumuladas, con todos los tesoros de la naturaleza, mineral, obras de arte y maravillas de la industria. Aparecía a los ojos de los colonos, que debieron creerse entonces trasladados por un hada al mundo de los sueños. Tenido en un rico diván, vieron a un hombre que no parecía darse cuenta de su presencia. Entonces Cyrus Smith levantó la voz y con gran sorpresa de sus compañeros pronunció estas palabras: "Capitán Nemo nos ha mandado a venir y aquí estamos". Bueno, gracias amigos por escucharme. Por lo visto, Cyrus Smith parece saber quién es el amigo misterioso que los ha ayudado tanto. Bueno, en la otra parte que leamos mañana o más tarde, sabremos la respuesta. Gracias por escucharme y hasta la próxima.